Hace unos meses te enseñé 14 objetos que me hicieron especialmente feliz durante el 2025. Cuando hice ese vídeo era invierno, hacía frío y casi todos ellos estaban pensados para ser utilizados en interior. Pero este vídeo es exactamente lo opuesto a ese. Son 14 objetos que también me hacen muy feliz y que están pensados casi todos ellos para utilizarse ahí fuera, para aprovechar el sol, para aprovechar el verano. A ver, te cuento, no es una colección de cosas indispensables que tienes que tener para hacer tu verano perfecto, no. De hecho, creo que cuantas menos cosas lleves en verano, mejor. Pero quiero también contarte cuáles de estos productos tienen un aire especial para mí. Algunos de ellos, de hecho, llevo utilizándolos durante muchísimos años y para mí significan en cierta medida verano. Así que estos son los 14 objetos que lleva Víctor en su tote bag de verano. Lo primero de todo, vamos a empezar a hablar de la tote. Ha sido muy curioso porque lo he visto en TikTok y parece ser que esta tote se ha hecho como súper viral, sobre todo en Asia, y el modelo en mini en concreto. Pero esta es la típica tote de supermercado. El Trader Joe's es un supermercado de barrio y hay varios en Nueva York, de hecho creo que hay varios en Estados Unidos. Y venden esta tote que no sé si son como $4 o una cosa así. Y se la vas a ver a muchísimos neoyorquinos. De hecho te diría que no hay nada más neoyorquino que esta tote. Una de las cosas de por qué me gusta llevar esta o cualquier otra tote que sea de lona. También tengo esta otra mochila que me compré hace como 3 años. Es de Loewe, pero es de lona. Y es como de una colección de verano que hicieron. Me gustó mucho porque la puedes llevar al hombro. Y es la típica mochila que puedes dejar sobre la hierba o puedes llevártela incluso a la playa. Ah, mira, de hecho aquí está mi iPod Nano. Ajá, y he encontrado el Pixel. Vale, no voy a hablar de teléfonos. Una cosa que quiero que tengas muy en cuenta de esta lista es que ninguno de los productos ha sido patrocinado. Son productos que a mí personalmente me han gustado mucho. Con algunas marcas sí que he trabajado con patrocinios anteriormente, pero no en este vídeo, ¿vale? O sea, este vídeo es orgánico 100%. Vamos al lío. Lo primero es mi cámara. Estoy utilizando esta de aquí, que es la Sony RX1R Mark III. Si llevas tiempo en este canal, sabes que me encanta la fotografía, es una de mis pasiones. Llevo haciendo fotos desde que me regalaron mis padres mi primera cámara buena, con 18 años. Ese fue mi regalo de cumpleaños de 18 años, por cierto, una cámara Canon. Y luego he ido pasando por diferentes marcas, he ido pasando por Sony, recientemente pasé más por Fuji, pero esta es una pasada. Esta es una cámara que el resultado de las fotografías que hace es espectacular. Es una full frame de 35 milímetros, aunque puedes recortar a 50 y a 70 milímetros. Creo que tiene 60 megapíxeles, entonces aunque recortes se va a ver súper bien. De hecho, es la cámara de fotos más buena que tengo. ¿Significa eso que haya dejado atrás, por ejemplo, mis Fuji? No, en absoluto. De hecho, me sigue gustando mucho mi XM5 o mi 105 y el motivo es porque he visto que Fuji es para un tipo de fotografía. Me gusta mucho el tipo de filtro que le aplica, la personalidad que tienen las cámaras de Fuji, me parece muy bonito. Pero el tema de esta Sony es que ya no solo es que tenga una calidad espectacular y una calidad analítica, sino que lo que ha hecho Sony recientemente ha sido construir una especie de, no te diría presets ni LUTs, pero sí que te permite cargar ciertas cosas encima de las fotos. Entonces cuando haces un JPG al final te sale, si lo quieres con unos colores tipo cámara Fuji retro, te va a salir, pero además también tienes la versión buena. Cuidado, entiendo que esta cámara no es una cámara económica en absoluto, pero ha sido una pequeña joyita que tengo y que la voy a utilizar este verano. Una de las cosas que me gusta hacer más del verano es poder documentar ya no solo mis vacaciones, sino también mis días cotidianos, y para eso me gusta hacerlo con una cámara. Ya que te había enseñado el iPod, este es mi iPod Nano de quinta generación. Me lo compré en concreto expresamente para hacer un vídeo, pero al final lo estoy utilizando casi más que mi iPod Classic. Llevo utilizando el iPod desde hace muchísimos años. Mi primer iPod fue este de quinta generación y este lo tengo sin modificar. Después tengo mi Classic modificado y recientemente compré este porque me hacía gracia que fuese el único iPod que tuviese cámara. Y además no es una cámara de fotos sino de vídeos. Es curioso. Y me gusta porque la batería dura más de lo que esperaba. Y segundo porque el rollo de conectarle los auriculares de cable, irte con tu cámara y con tu tote a hacer unas cuantas fotos es algo que personalmente me encanta. Más, la Nintendo. Esta es la New Nintendo 3DS. Y bien, este modelo fue el último que lanzó Nintendo justo antes de pasar a la Nintendo Switch. Y para mí es el último modelo real de consola portátil que hizo Nintendo, porque después el resto de consolas que hizo son muchísimo más grandes. Excepto la Nintendo Switch Lite, que la sigo teniendo y me sigue gustando mucho. Estoy ahora mismo jugándome el Animal Crossing. Llevaba 13 años, creo, sin jugarlo. Y poder recuperar mi partida. Aquí tengo 50 y pico, 60 horas de partida.
partida y luego cambias el cartucho y te vas a otro juego. Me gusta muchísimo eso. Sé que a Nintendo está volviendo este año por el modding y me parece espectacular que otra generación diferente esté descubriendo los videojuegos con los que hemos crecido muchos millennials. Así que eso me encanta. Estoy utilizando más esta Nintendo 3DS que incluso mi Nintendo Switch 2. Hay otra cosa. Tengo esta de aquí, bueno, le he puesto un montón de parafernalia, pero esta es la Nintendo DSi, el modelo que compré en Japón. Ya te hablé un poquitín sobre ella, bueno, le he puesto un montón de pegatinas porque lo vi en TikTok, pero me estoy jugando este de aquí, el Pokémon Edición Platino. No me lo había jugado en su momento y lo pillé hace un par de semanas en eBay, porque me estoy volviendo a rejugar todos los Pokémon. Antes los juegos venían completos, comprabas el cartucho y tenías el juego entero, no la mitad y el resto a plazos, ni había DLCs, no había microtransacciones, no había un pase de batalla recordándote cada día que te estás perdiendo algo. Estaba el Street Pass, que te cruzabas con desconocidos por la calle sin saberlo y de pronto se encendía una lucecita verde en tu Nintendo que te decía que había otra persona que también tenía la 3DS. Y eso era la magia social de jugar con la Nintendo 3DS. No sé, me gustaría también que se recuperase un poco ese tipo de cosas. Sobre todo videoconsolas con más personalidad. Hemos pasado por un periodo de teléfonos sin personalidad. Estamos volviendo otra vez al auge de teléfonos diferentes y espero que de verdad volvamos a videoconsolas con conceptos diferentes. ¡Más! No puede haber verano sin un libro. Me estoy leyendo este, se llama Trust, en español creo que es Fortuna, y me está gustando. No llevo demasiado, me lo empecé hace 2 días. Para mí leer estoy intentando que sea algo más que el verano, pero hace como 2-3 años volví a recuperar la afición por leer y fue en verano. Después he estado continuándolo, entonces quiero que sea algo que no se pierda. Así que de verdad te invito muchísimo a que vayas a tu biblioteca, a tu librería y cojas ese libro que te llama la atención, porque quizás sea la puerta a un mundo muy interesante, que es el de la lectura. Siempre digo que deberíamos de leer más libros en papel y menos feeds de Instagram, que nos iría bastante mejor. Y te lo dice alguien que se dedica a las redes sociales y que te tendría que estar diciendo no, engánchate al feed de Instagram, haz scroll y haz like. De verdad, no. Estamos terminando todos con la cabeza reventada, no somos capaces de concentrarnos en absolutamente nada más de 5 minutos y coger un libro y ponerte a leer media hora, 1 hora es un acto de rebeldía el 2026. Es decirle al algoritmo no, mi tiempo lo controlo yo. Y de hecho, ahora que lo pienso, tanto el libro como la Nintendo, como el iPod y como la cámara son productos que están diciéndole no al algoritmo. Y de verdad eso mola. Volviendo al libro. Este me está gustando particularmente porque trata sobre una familia y sobre la riqueza que va construyendo una familia de forma intergeneracional en Nueva York. Es una novela y para el verano es genial leerte una novela. Pero siempre, además de leer una novela, suelo leerme otro libro que suele ser de aprendizaje. Este año todavía no lo he elegido. Y posiblemente como libro hermano a Fortuna o a Trust, va a ser El Capital de Thomas Piketty. Vale, más cosas. Mi iPad. El iPad que considero que es perfecto para el verano es el iPad mini. Este es el iPad mini, además tiene 5G. La pantalla me encanta y le puse el protector de pantalla con el Paperlike, obviamente. Siempre sabes que Paperlike suele sponsorizar mis vídeos. En este caso no lo sponsoriza, pero me gusta muchísimo porque uso este iPad en concreto muchas veces como bloc de notas para apuntar en la aplicación de Apple Notas ideas. Una cosa que me pasa mucho en verano es que cuando estoy tan desconectado de todo, cuando estoy más alejado de las redes sociales, cuando estoy en mi pueblo aburrido, es cuando más ideas se me ocurren. Y puedo hacerlo perfectamente sobre papel y boli y eso está genial. Y es otra cosa que te recomiendo que hagas, que empieces un cuaderno. Este es mi Moleskine y de verdad escribo en ella. Mi boli favorito de todos es este boli de Muji. Creo que cuesta como 2 euros, pero me encanta. Pero sea en formato papel o sea en formato digital, escribe, anota cosas, pon tus ideas sobre papel o pixel. Y de hecho el iPad mini es el dispositivo que me mantiene más conectado en verano. Tuve el primer iPad mini que salió, me encantó y fue de hecho el iPad que se convirtió en mi favorito y desde entonces he ido pasando por todos los modelos de mini. Sí que también uso obviamente el iPad Pro, pero el mini para verano me parece perfecto. Además que también te sirve casi como ebook. Te he hablado del iPad mini, te he hablado del libro, del cuaderno y el boli y creo que ya estás más o menos preparado o preparada para salir a la calle. Entonces solo falta que cojas tu cartera. A mí me gusta una cartera pequeña. Esta es muy colorida, tiene dibujos de golf y suelo tener mis 2 tarjetas de crédito y mi identificación y un poco de dinero metálico. ¿Por qué dinero metálico en Nueva York? Porque los puestos de tacos en esta ciudad se pagan con metálico. Y no me digas que a las 2 de la mañana, después de haber venido de un concierto, no te apetece un taco. ¿A quién no? La realidad es que llevo sin volver a casa a las 2 de la mañana, yo creo que
bastante tiempo y no lo he hecho nada de menos. Luego, no hay nada que respire más verano que una camisa como esta y unas gafas de sol. Estas son unas gafas de sol de Persol. Si llevas tiempo en este canal, me has visto con ellas desde hace un montón de años. El primer modelo que me compré fue en San Francisco en 2015 y fue porque me había dejado mis gafas, creo que eran las Ray-Ban normales, en Madrid y pegaba mucho el sol y me compré esas que fue como, wow, te estás gastando 200 euros o 200 dólares en unas gafas. Luego esas gafas las terminó quedando mi padre, me las robó él y terminé pillándome este modelo de Persol nuevo, que me encanta. Tiene una vibe como muy retro y es algo que ya sabes que me gusta. Después están las zapatillas. Voy a recomendarte dos zapatillas para este verano. Por un lado están las Birkenstock, me encantan y además sabes que me encanta en verano llevarlas con calcetines. Tendríamos que reivindicar más las sandalias con calcetines. Y por otro lado están las Salomon, que han sido las últimas zapatillas que me he comprado y me parecen probablemente las más cómodas junto con las On. De hecho te diría que las Salomon son más cómodas que las On. Es curioso porque recuerdo haber crecido con la marca Salomon rodeándome, ya fuese como zapatillas de montaña o de trekking, y ahora está teniendo como una especie de comeback muy grande. No sé cómo será en otras ciudades, pero aquí en Nueva York se las ves a un montón de gente y con razón, porque son muy cómodas. No puedes olvidarte de la crema solar. Sé que soy súper pesado y que en un montón de vídeos de este estilo meto la crema solar, pero de verdad te lo recomiendo muchísimo. Esta en concreto es una de Kiehl's del 50, es decir, vas a estar muy protegido, no es nada pesada, es bastante ligera y además tiene colágeno y péptidos. Y cuando ya pasas la barrera de los 30, ese tipo de cremas te viene muy bien para que no tengas la piel como súper tirante, sobre todo después del afeitado. Ya sabes que llevo años cuidándome la piel, estoy bastante obsesionado con eso y no es una cosa que empieces a hacer hoy y notes resultados mañana. Es una carrera a largo plazo, pero creo que es una inversión que haces en ti mismo que está muy bien, porque al final la piel es un órgano y es muy importante prestarle atención. Y de verdad, la crema solar, sé que quizás puede parecer una chorrada y que parece como muy de madre, ponte crema solar, pero hazlo. Es probablemente el mejor consejo que te puedo dar. Otra cosa que me recuerda a verano y que para mí significa verano es esta colonia. Es muy simple, es la Light Blue de Dolce & Gabbana. Sé que la tiene un montón de gente, pero es la colonia que utilizo en verano. Me encanta cómo huele porque es muy ligera, es muy cítrica. Y yo creo que también estoy un poquito condicionado porque es la colonia que utilizaba mi primer crush. Esto creo que no lo sabe Eloy. Y como fue mi primer crush, además en un verano, es como que lo tengo en mi memoria. Al final, los olores es probablemente la característica que más almacenamos en nuestra memoria. Y a mí personalmente me gusta mucho esta de aquí. Ya me voy acercando al final y obviamente tengo que hablarte de algo importante que es la música y es este de aquí, el Sonos Play. Este altavoz me encanta, me lo mandó Sonos, este sí que fue un regalo, pero ya te digo que no me han dicho tienes que hablar de esto en absoluto y lo estoy utilizando un montón. Es el que suelo utilizar cuando salgo al jardín, ya sea a cenar o a pintar o a perder el tiempo en el jardín. Se escucha increíblemente bien para lo relativamente pequeño que es. No es tan pequeño, por ejemplo, como el Roam es como el altavoz portátil que ellos tienen y este es como el siguiente nivel. Lo veo perfecto, no tanto para llevártelo en una tote bag, sino más para si vas a la piscina, ¿sabes? Si vas a la piscina es perfecto. Si vas a la playa, perfecto. Si vas a cenar al campo, perfecto. Si vas a cenar en el jardín, también. Cuando luego llegas a casa, se carga en la base que tiene. Tiene una batería de 24 horas, pero por si eso no fuese poco, otra cosa que me encanta es que le conectas directamente un cable al USB-C y le conectas otro a tu teléfono móvil y es capaz de cargar tu teléfono. Entonces es como si tuvieses una battery pack también aquí contigo. Y ya por último, y quizás es el menos glamuroso de todos, es una battery pack, una batería externa. Y me da igual la marca, me da igual si es Anker. Esta de Anker personalmente me gusta mucho. Esta de MOV también está bien, es un poquito más pequeña, más compacta y carga perfectamente bien tu iPhone, además que tiene MagSafe. Lo típico de, oye, salimos a tomarnos un Aperol a eso de las 5, pero no sabes a qué hora va a terminar. Entonces de verdad te aconsejo que lleves una batería extra. Y luego hay otra cosa, y es simplemente etiqueta del siglo XXI. La gente de tu alrededor se queda sin batería. Entonces te puedes convertir en el salvador de esa tarde básicamente con una batería externa y diciéndole a esa persona, oye, ¿quieres mi batería? Y ya está. En fin. Estos de aquí son mis 14 gadgets, productos que para mí significan verano. Espero que te haya gustado este vídeo, sobre todo lo he intentado mantener ligero, fresco y como siempre nos vemos en siguientes vídeos. Disfruta del verano, despégate de la pantalla y lee más libros. ¡Chao!